el podcast de la semana anterior, hablamos de aprendizaje cooperativo, ya que analizamos el artículo de Si toda innovación no es positiva, del grupo Actitudes, y dijimos que hoy íbamos a profundizar un poquito al respecto. Entonces, os quería traer, en primer lugar, por qué es importante el aprendizaje cooperativo, porque es una de las metodologías centrales directamente a nivel de justificación legislativa, ya que yo creo que es la única metodología que aparece de forma explícita en el Real Decreto, tanto de primaria como de secundaria. Si nos vamos al anexo 3, donde nos dice recomendaciones a la hora de crear situaciones de aprendizaje, pues nos habla de proponer agrupamientos cooperativos, no colaborativos, cooperativos. Y de hecho, justamente presentando, o sea, preparando el podcast, he hecho un control F en el Real Decreto y la palabra coopera, o más bien la raíz cooperativo, cooperación, aparece más de 100 veces. Entonces yo creo que es un aspecto a tener muy en cuenta. Ya sabéis que como las reglas del juego a la hora de programar es, por un lado, la legislación, y la otra pata, que de hecho tuve la suerte ayer de entrevistar a Héctor Ruiz, sería la evidencia científica, ¿no? Y en este caso el aprendizaje cooperativo es una de las metodologías más estudiadas. De hecho, no estudios aislados, sino tiene el de Johnson Johnson, que es una revisión del año 2000, donde se revisan más de 1000 estudios comparativos y se ve que respecto al aprendizaje individualista, pues sale mejor parado el cooperativo en ítems referidos al logro, razonamiento superior, transferencia al aprendizaje, obviamente desarrollo emocional y de habilidades interpersonales, reducción de estereotipos, autoestima. Esta base, sobre todo, la quería traer para la gente que esté opositando, que creo que le da mucho sustento a la hora de, oye, he escogido el aprendizaje cooperativo. Vale, ¿por qué? Pues mira, a nivel legislativo te lo argumento de esta forma y a nivel de evidencia tenemos mucho respaldo. También veíamos en este mismo artículo de Si toda innovación no es positiva, que casi 2/3 de los docentes de educación física decían practicar aprendizaje cooperativo, pero cuando se analizaba si realmente lo aplicaban, solo se quedaba un cuarto, es decir, un cuarto de los docentes aplicaba esas estrategias referidas a la interdependencia positiva, a la interacción promotora, a la responsabilidad individual. Ya sabéis que respecto al cooperativo, pues hay como muchos mitos o muchas confusiones de que se confunde colaborativo con cooperativo, o se piensa que por llevar una estrategia aislada en la que, me lo invento, llevas a cabo la lectura compartida o cabezas numeradas, ya estás aplicando aprendizaje cooperativo, pero sobre todo si eres un docente que coge un grupo por primera vez, tú no sabes cómo cooperan y va a ser muy difícil que tú metas ahí una serie de estrategias y funcione en la clase, porque normalmente, siendo sinceros, no se suele trabajar bien el aprendizaje cooperativo. Otro de los errores que también se veía en dicho artículo es que se confundía a la hora de llevar los deportes, el colaborativo con el cooperativo, pero como hemos dicho, para traer soluciones, al final hemos de entender, y de una forma muy simplificada, hemos de entender que para que se dé el aprendizaje cooperativo se tiene que cumplir, por un lado, interdependencia positiva, que esto de forma resumida es, si uno gana, gana también el otro, así de sencillo. Es decir, si un equipo gana y el otro equipo pierde, eso ya no es cooperativo. Segunda característica, responsabilidad individual, es decir, se requiere de un trabajo individual por un miembro del grupo para la ejecución de la tarea en grupo. Si es así, se da el aprendizaje cooperativo. Es decir, esto que hablábamos anteriormente del efecto polizón, de lo que pasa mucho en las universidades, que toca hacer un trabajo en grupo, se le ocurran dos y otros dos no hacen nada, se reparte la nota y todos, entre comillas, han triunfado, eso no es aprendizaje cooperativo. ¿Por qué? No ha habido ese momento de responsabilidad individual, incluso de momento de autoevaluación, de repartir el trabajo y compartirlo y ver si se ha equivocado, etcétera, etcétera. Ahora lo vais a ver que también hemos traído ejemplos prácticos en este sentido. Tercer punto, interacción simultánea. Otra cosa muy relacionada con lo que hemos dicho de los grupos de trabajo es que se da realmente igualdad de participación cuando se propone una propuesta cooperativa, o dos llevan la voz cantante y prácticamente los otros dos están a la sombra y simplemente ejecutan lo que hacen. Entonces no se puede considerar metodología activa, aunque tú propongas el aprendizaje cooperativo, si no se da ese rol de tomar una decisión, de compartir de compartir la opinión, pues entre comillas no se daría ese aprendizaje cooperativo. Y por último, también en educación física, de forma explícita, la igualdad de participación. Por un lado, estamos hablando de interacción, pero también el porcentaje de alumnado cuando se ejecuta esa propuesta, ese circuito
o esa coreografía, el porcentaje de alumnado que está activo a la vez. Y creo que en educación física, y esto creo que hemos de analizar, con el poco tiempo que tenemos, hemos de cuidar mucho pues que no se den esas listas de espera, ¿no? Esas colas interminables a la hora de hacer un circuito y que pienses que estés 30 minutos en la parte principal, pero si de verdad te detienes, ves que cada alumno quizá ha trabajado solo 3 minutos y ha estado esperando otros 10. Entonces, de forma muy resumida, hay otros puntos. Bien, se va a dar todo el tema de habilidades interpersonales, que haya momentos de evaluación, esas paradas, tanto de forma individual como cooperativa, para que todo se retroalimente, pero si cumple esas 4, interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción simultánea e igualdad de participación, podríamos empezar a hablar de aprendizaje cooperativo. Como he dicho, ya entrando en la parte práctica, le paso la pelota a Paolo, que creo que desde su experiencia, antes me compartía fuera de cámaras, que sí que ha aplicado alguna estrategia en concreto. Sí, muy bien. A ver, dentro de las diferentes técnicas que tenemos en aprendizaje cooperativo, yo voy a hablar de un par, ¿vale? Basándome en un artículo de Fernández Río de hace unos añitos, que recopilaba algunas de estas técnicas y ahora, pues, preparándome el aprendizaje cooperativo para lo que era el podcast, me he dado cuenta de que algunas de ellas ya las estaba llevando a cabo. De hecho, voy a comentar dos. Uno sería el de marcador colectivo, que no es otra cosa, bueno, que era de un autor que era de Orlik, del 82, que ya tiene sus años para que veamos que esto del aprendizaje cooperativo ya tiene muchísimos años. Otra cosa es que nosotros lo hayamos sabido aprender o aplicar, ¿no?, a nuestras clases de educación física. Como decía Diego, al final se confunde mucho ese trabajo grupal, ese trabajo colaborativo y no tanto ese trabajo cooperativo. Entonces, yo en este año, por ejemplo, sí que hice, por ejemplo, un evento que era un evento de CrossFit, que era CrossFit cooperativo. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenían aquí, más que todo el mundo tuviese el mismo peso o la misma carga, era más bien un esfuerzo equitativo, ¿no? Porque muchas veces nosotros en los grupos cuando hacemos algún trabajo de condición física, nos damos cuenta de que algunos, pues evidentemente, pues tienen a lo mejor más destreza o más capacidades físicas que otras personas. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo un trabajo cooperativo dentro de esta condición física? Pues sin duda con esta técnica de marcador colectivo. Por ejemplo, en este trabajo en concreto que hice yo del evento de CrossFit, había que hacer una serie de repeticiones de diferentes ejercicios con el peso corporal. Pues a lo mejor había que hacer 100 jumping jacks, que son esas tijeras, ¿no?, de que abrimos piernas y brazos simultáneamente, meter sentadillas, meter varias vueltas, o sea, 3 o 4 vueltas a la pista, meter algunas flexiones, bueno, una serie de ejercicios que también tenían sus adaptaciones a nivel de variantes y que básicamente lo que tenían que hacer era, en grupos de 3, repartirse las repeticiones que previamente ellos, con una estrategia de grupo, tenían que, pues como digo, repartirse esas repeticiones para que luego pudiesen quedar primeros, ¿no? Porque, a ver, lo del tema de quedar primeros y tal, pues esta competitividad que a lo mejor, por ejemplo, sí que hay en CrossFit, que no hay normalmente en deportes, ¿no?, de fuerza y tal, sí que la podemos trasladar a la educación física en este sentido. Entonces yo tuve una gran experiencia en este aspecto, donde las personas que tenían más capacidad física o fuerza en algunos ejercicios hacían, a lo mejor, imaginaos, 50 sentadillas, pues una persona que hacía 20, otra 20 y otra 10, ¿no? Pues las personas que hacían 20 se prestaban voluntarias a hacer esas 20 porque sabían que podían hacerlo. Entonces la experiencia fue muy positiva, hubo esta equidad de esfuerzo, todo el mundo se esforzó por igual y esta responsabilidad individual se vio muy reflejada en este tipo de actividad que yo recomiendo y que repetiré en el futuro seguro porque me gustó mucho. Además, este evento, para completar un poco lo que hice, como sabéis, en el CrossFit hay una serie de jueces que validan, ¿no?, la serie de repeticiones para que no trampen. En este caso yo puse unos jueces que, bueno, hice seis grupos y competían 3 grupos entre sí con un nivel parecido, mientras los otros 3 grupos se encargaban de ser jueces de los que estaban compitiendo, uno a cada uno. Y luego se invertían los roles. Luego, también un ejemplo claro de marcador colectivo, que esto mucha gente pues ya lo habrá hecho o habrá formado parte de proyectos como el de Piecitos, ¿no? ¿Piececitos era? Piecito, sí. 10, sí, que es pues acumular kilómetros para sea una causa solidaria o ya sea para llegar a un reto de kilómetros que desbloquee un contenido o que desbloquee simplemente a lo mejor un beneficio colectivo, como pueda ser hacer un deporte libre o pueda ser cualquier cosa que podamos imaginarnos aquí, ¿no? Y por ejemplo, yo ahora en la segunda evaluación, que ahora lo tengo que cerrar, vamos a empezar un proyecto, yo con el departamento de Geografía e Historia del Camino de Santiago, en el que las etapas se van a ir desbloqueando con kilómetros. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que voy a tocar diferentes contenidos en esas etapas que van a estar un poco interrelacionadas con lo que es el Camino de Santiago. Pues un poco el tema de los kilómetros
pues eso, de las etapas, se verán reflejados, por ejemplo, en una prueba que será durante los 2 días de educación física de esa semana. Diferentes grupos deben hacer, entre todos los grupos de la clase, el total de los kilómetros de esa etapa. Por supuesto, aquí habrá gente, como he dicho antes, que a lo mejor pueda correr más que otra. Y entonces aquí lo que se trata es de a nivel colectivo llegar a un objetivo concreto para pasar, ¿no?, de esa etapa. Luego tocar otros contenidos que se convalidarán, ¿no?, esos kilómetros con otro tipo de actividades que no serán concretamente transportarse, correr o lo que sea, pero bueno, ya lo comunicaré y lo traeré al podcast. Ahí, Paolo, igual es importante, se me ocurre porque también propuse una situación de aprendizaje de CrossFit que quizás los más aptos, en vez de que hagan 5.000 rondas o 5.000 series, algún tipo de condicionamiento, ¿no? Me lo invento, solo puedes hacer 2 rondas y cuando acabes esas 2 rondas, lo que tú has dicho, dar un rol activo diferente o de ayuda al resto para que lo complete o de algún, o igual juez, ¿no? Porque se me ocurre el típico motivado que estás súper fuerte y dice Mm. tenemos que hacer 30 rondas en total y hago yo 20 y el resto os las repartís vosotros, ¿no? Creo que ahí, no sé eso cómo lo planteaste. No, o sea, realmente fue muy fácil. Lo que dije fue que había que dividir el trabajo de las repeticiones de los diferentes ejercicios entre los tres. Sí. Entonces, cuando vi que todo el mundo tenía trabajo, que tenía responsabilidad individual y veía que nadie se ponía de más, Ah, vale, vale, vale. y aparte, como es un trabajo también, era corto, o sea, al final no era una barbaridad. Si estuviésemos hablando de un AMRAP, ¿no?, de hacer las máximas rondas posibles de X tal, pues a lo mejor ahí sí que se hubiese visto mucho la diferencia. En este caso no se vio esa diferencia, entonces no he llegado a ese punto, pero sí que lo que dices tú, ¿no? Ese rol activo, buscar ese límite a la hora de que los demás participen, que aunque haya equidad del esfuerzo, que realmente todo el mundo tenga la capacidad de esforzarse y que lo haga, ¿no? Luego hay otra técnica que también quería comentar, que, bueno, antes de acabar, lo que he dicho antes, ¿no? El tema de, pues, se podría, en este tipo de trabajo, como he dicho, del de CrossFit, como el de los kilómetros, como por ejemplo también, pues lo típico, ¿no?, de generar una figura entre toda la clase. Estos grandes retos, ¿no?, que hemos visto muchas veces en páginas o en perfiles de educación física, donde vemos estos grandes retos, ¿no?, como por ejemplo también el de las combas, de que toda la clase salte junta a una cuerda larga, o un efecto, por ejemplo, o sea, el de la cuerda tipo dominó, en el que yo soy el que lleva la comba, hago un salto con un compañero, rápidamente se sale, entra otro y así con toda la clase, ¿no? En estos grandes retos también se podría hacer este tipo de trabajo. Pero esto ya más bien en temas retos, ¿no?, de retos cooperativos, más que en lo que es aprendizaje cooperativo, que yo lo diferencio un poco en este sentido. Luego hablamos también de otra técnica, que es la de Grineski también de 1996, que también tiene sus años, que es la de parejas comprueban, ejecutan. Este trabajo al final es muy, muy, muy similar a lo que sería una enseñanza recíproca, porque se habla mucho de esta enseñanza por claves. ¿Qué son enseñanza por claves? Básicamente se suele juntar en grupos de 4, en la que esos grupos de 4 se separan en 2 parejas, y cada pareja lo que hace, uno es el rol del que hace, la técnica, el ejercicio, la actividad que sea, y el otro el que ve y revisa desde fuera con esas claves que el docente ha proporcionado, si realmente esta persona está haciéndolo bien o simplemente si tiene que mejorar algún aspecto. Y luego, cuando ya eso ha pasado y se han invertido los roles dentro de la misma pareja, luego se juntan las 2 parejas para poder también coevaluarse entre ellos y darse ese feedback doble o ese feedback incluso pues, más reforzado, ¿no?, con 2 personas más que no tenía con la otra persona únicamente. Aquí yo, por ejemplo, sí que esto sí que a lo mejor se podría hacer más en contenidos técnicos, como por ejemplo se me ocurre en el tema de la comba, el tema, por ejemplo, yo que sé, del badminton. Por ejemplo, imaginemos que el badminton tenemos que practicar lo que es el smash, ¿no? Lo que es el remate por encima de la cabeza hacia abajo. En el badminton tenemos muchos golpeos, pues este sería uno de ellos. ¿Vale? Pues perfecto, vamos a, uno, tiene lo que son las claves, ¿no?, lo que hablamos de la enseñanza por claves, con una hoja en la que hay 3 ítems, no más, 2, 3 ítems, en el que sea, pues bueno, el brazo va por encima de la cabeza, acaba con la raqueta hacia abajo, el volante acaba en picado, supera la red, bueno, pues 2, 3 claves que la otra persona pueda ver que lo está realizando, lo ejecute y lo valide, ¿no? Y luego lo mismo con la otro compañero. Y luego cuando se juntan las dos parejas, pueden ver a los 2 miembros de una de las parejas cómo ellos hacen como un partido o como tal de smashes, por ejemplo, y lo ven desde fuera y puede haber esa coevaluación también posterior. Se me ocurre en eso, se me ocurre con tema de la comba, ¿no?, para tipos de saltos, de tipos de golpeos en vóley, toques de dedos. O sea, realmente se podría adaptar a cualquier elemento técnico y que sería bastante, bastante efectivo, en mi opinión. Igual que también, pues por ejemplo, yo te hice
un contenido, o sea, una unidad que era la de Animal Flow, en el que también metía, que ahora creo que también tú, ahora te daré paso porque seguro que vas a tener alguna idea que aportar al respecto, un puzzle de Aronson donde también tenían que cada uno aprender un elemento, un ejercicio de Animal Flow, como pueda ser pues, la cobra, bueno, no voy a ponerme en el nivel técnico porque la gente a lo mejor no está Mm. tan familiarizada con estos conceptos, pero que cada grupo aprendía un ejercicio y luego lo tenía que explicar a diferentes grupos para luego construir una coreografía con esos ejercicios que habían visto en esa clase. Yo creo que es la forma como más funcional, ¿no? Ya que se nos pide de manera transversal, de trabajar la interacción oral, ¿no? De comunicación en educación física, incluso más allá de un producto oral que puedes decir, vamos a hacer una exposición. El aprender algo para luego compartirlo, me Mm. parece que es clave dentro del aprendizaje cooperativo. Y mira, justamente hoy preparando, no lo tenía aquí apuntado, pero preparando a un grupo que tenemos de opositores, les presentaba la situación de aprendizaje de flamenco y utilizábamos el puzzle Aronson, que lo iba a explicar después, pero aprovecho, para explicar las diferentes técnicas que había del flamenco. En verdad poníamos el foco en cuatro técnicas, las palmadas, el taconeo y demás, y cada uno como que se hacía especialista en pequeños grupos y luego volvía a su grupo primigenio y lo compartía. Pero una propuesta así como más específica de este puzzle Aronson, que también se llama grupos de expertos o rompecabezas, o creo que también Jigsaw o algo así, tiene muchos nombres. Es una estrategia cooperativa compleja, quiere decir que tu grupo clase ha de trabajar previamente pues todo el tema de cohesión para que se cree ese clima de confianza, para que aprendan a cooperar con estrategias más sencillitas como las que hemos planteado. Y una vez que ya la clase está desarrollada en este sentido, lo digo sobre todo de cara a oposiciones, que no tendría sentido meter un puzzle Aronson en una situación de aprendizaje número 1 o 2, porque quizá no conocen lo suficiente la clase para dar este tipo de autonomías. Entonces, de forma muy resumida, hacemos grupos de 5, ¿vale? Grupos de 5 alumnos. Cada alumno se va a volver experto en una temática en cuestión, por ir a algo específico. Imagínate que queremos trabajar la comprensión de los diferentes roles dentro del baloncesto, aprovechando que por ahí tiene Paola al gran LeBron James. Entonces, cada uno de los alumnos se va a hacer experto en una posición. Base, escolta, alero, ala pivot, pivot. Entonces, cada uno es experto en esa posición y se va a juntar con el resto de expertos de los otros grupos para compartir lo que han aprendido, o le podemos dar un espacio de un pequeño contenido también para trabajar la lectura muy guiada, quizá pues el rol del base cuando lleva el balón, el rol del base cuando está defendiendo, no sé, normalmente cuál suele ser el capitán del equipo, lo que sea, se puede repartir este tipo de contenidos sobre el base en cuestión, se ponen esos grupos de experto de base y luego se vuelve el grupo primigenio y se comparte el experto de base todo lo que ha aprendido, el experto de escolta todo lo que ha aprendido, el experto de alero todo lo que ha aprendido y luego se intenta aplicar. Y para aplicarlo de una forma quizá para que no el base sea base y ya está, esto se puede llevar, imagínate que hacemos una situación de aprendizaje de baloncesto y estamos en la sesión 7 u 8 que ya han experimentado algunos juegos progresivos y demás, pues que el experto en base, para ver si ha entendido el rol de pivot, que juegue de pivot y ver cómo se tiene que mover y demás. En definitiva, de nuevo, cumple el rol individual, en un momento dado se tiene que hacer experto y responsable de un contenido en particular, cumple también las habilidades interpersonales y las habilidades orales de luego compartirlo y que se te entienda, y luego con la aplicación práctica, y aquí ya entraría pues el tema de discutir y reflexionar si se ha entendido, ya entraría el rol del docente para dar algún tipo de feedback, etcétera, etcétera. Eso por ahí, tenemos la estrategia compleja. Una estrategia un pelín más sencillita, que se llama piensa, comparte y actúa, sigue también la misma dinámica, pero es un pelín, como digo, más simple. Poniendo un ejemplo, y se me ha ocurrido el ejemplo, de hecho, escuchándote el otro día hablando de la situación de aprendizaje que llevaste en el primer trimestre de Ninja Warrior, imagínate que el docente presenta un circuito de obstáculos muy diferente, donde tienes que llevar a cabo diferentes habilidades básicas, habilidades motrices básicas, como es el salto, la carrera. Entonces, tú no marcas ningún tipo de condicionamiento, lo tienes que superar, ir de A a B, lo que pasa es que tienes muchos obstáculos por el camino. Entonces, cada alumno, de nuevo estamos en grupos de 4 o 5, cada alumno va a buscar y va a reflexionar sobre estrategias individuales para superar los diferentes obstáculos. Si el objetivo, imagínate, puede poner el objetivo el docente en un primer estadio de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, cada uno va a pensar de cómo puede saltar lo más rápido posible, cómo puede hacer una transición y no perder mucho tiempo de esta trepa a esta otra. Eso puede ser, ¿vale? Luego, de nuevo, se juntan en grupos y comparten las ideas. Cada uno tiene ideas de cómo ir más rápido en el circuito. En ese mismo circuito de obstáculos,
luego toca aplicarlo, es decir, van a probar las soluciones de cada uno de los alumnos. Si alguna se repite, pues bueno, prueban una y ya está. Y entre todas esas, tanto a la hora de compartir de forma oral la aplicación y sería el último punto, pues se selecciona la más eficiente. Esto no solo podemos poner el foco en lo más rápido, sino también podemos decir, vamos a hacer el circuito de obstáculos con la mejor técnica o de la forma más creativa, que también es un componente que tenemos que trabajar. Entonces se podría, de nuevo, planteamiento del desafío, fase de pensamiento individual, compartir ideas, probar la idea de cada uno para que se sienta escuchado y para ver de verdad cuál es la más eficiente y en base a eso seleccionamos, mejoramos e iteramos hacia la, como digo, la más eficaz. Entonces, de nuevo, ya habéis visto que las estrategias estas cumplen lo que hemos dicho al principio y no sé si querías aportar alguna cosita más respecto al aprendizaje cooperativo, Paolo, o pasamos al siguiente No, tema. no, simplemente eso, que para la gente cuando tira a aplicar este aprendizaje cooperativo, que se plantee muy bien lo que está a punto de realizar, qué conocimiento tiene del grupo, ¿vale? Esto es muy importante, al final no todos los grupos saben cooperar, no tienen convivencia, o sea, a lo mejor no tienen buena convivencia entre ellos y por tanto a lo mejor estás proponiendo un reto grupal, ¿no? Como el marcador colectivo y tal, y a lo mejor crees que es algo que es seguro que va a ir bien y luego te das contra una pared. Entonces, a lo mejor esta preparación hacia el trabajo cooperativo es necesario para que luego todo esto se pueda conseguir y conseguir pues, lo que realmente la ley nos dice que tenemos que hacer. Sí, sobre todo esto, sobre el papel, Mm. parece utópico, parece increíble. Luego, paciencia, paciencia, que tanto la evaluación formativa como estas metodologías activas son formas de trabajar que normalmente nuestro alumno ni nosotros como docentes estamos acostumbrados a llevarlas a cabo, que no lo dejemos a la primera de cambio. Esto, vale, parece 5 pasos, seguimos los 5 pasos, pero puede pasar que a la hora de compartir ideas, pues que haya dos chicos tímidos que ni hablen, o puede pasar que por el camino haya algún tipo de conflicto, pues bien, también pasa en la enseñanza más tradicional, que no es mala, pero también pasa. Entonces, en este caso, Sí. paciencia y poquito a poco ir mejorando. Y que no es un problema que salga mal. Es decir, de hecho es lo que tiene que pasar. Si un trabajo cooperativo sale mal, de ahí sale una oportunidad de educar y aprender sobre ese trabajo cooperativo del cual no están consiguiendo muy, muy valiosa. O sea, al final, no sé, el típico momento en el que tienen que hacer un trabajo donde todos tienen que aportar su responsabilidad individual sobre una parte del trabajo y no lo ha hecho, pues un poco esa reflexión posterior, tanto por parte nuestra como del propio grupo, a nivel de autoevaluación, de que realmente por esa parte que tú no has conseguido, o sea, que tú no has hecho, has lastrado en cierto modo el trabajo grupal. Y entonces eso también te hace pues, ser consciente de lo que has hecho y creo que toda esta progresión que podemos hacer hacia ese aprendizaje cooperativo también es aprendizaje.